Mi suegra fingió un ataque al corazón para separarnos. Pero las cámaras la delataron. Mi suegra tenía una habilidad que durante años confundí con fragilidad. Siempre encontraba una forma de necesitar a su hijo justo cuando Rodrigo y yo intentábamos tener una vida propia. Me llamo Alejandra, tengo 34 años y vivo en Puebla. O, mejor dicho, vivía allí con mi esposo hasta hace 2 meses. Soy diseñadora de interiores y Rodrigo administra una pequeña distribuidora de materiales. Llevábamos 8 años casados, no teníamos hijos y, durante mucho tiempo, pensé que nuestro único problema era la rutina. Después entendí que en nuestra casa siempre habíamos sido 3. Rodrigo, yo y la voz de su madre entrando por el teléfono a cualquier hora. Mi suegra se llama Graciela. Tiene 63 años, es viuda y vive a unos 15 minutos de nuestra casa. Cuando la conocí, me cayó bien. Era cariñosa, atenta y de esas mujeres que te sirven comida aunque acabes de decir que no tienes hambre. Durante el noviazgo me abrazaba y repetía que yo era la hija que nunca había tenido. El cambio llegó después de la boda. Dejé de ser la novia de su hijo y empecé a convertirme, poco a poco, en alguien con quien sentía que tenía que competir. Graciela nunca me dijo directamente que quería separarnos. No lo necesitaba. Era mucho más sutil. Si Rodrigo y yo planeábamos salir a cenar, a Graciela le aparecía un dolor de cabeza. Si teníamos entradas para un concierto, se le rompía una llave en la casa. Si planeábamos un viaje, comenzaba a sentirse mal. Y cuando íbamos a visitar a mis padres, siempre surgía alguna emergencia, una fuga de agua, un ruido extraño en el patio o alguna preocupación que, según ella, no podía esperar. Las primeras veces yo misma insistía en que Rodrigo fuera. No quería convertirme en la nuera que ignoraba a una viuda. Pero había algo extraño. Cada vez que llegábamos corriendo, Graciela estaba perfectamente tranquila. Siempre tenía café preparado. Siempre encontraba alguna tarea para Rodrigo. Ya que estás aquí, ¿podrías revisar esa puerta? El foco del baño volvió a fallar. Quédate a cenar, hijo. Preparé demasiado. Y Rodrigo se quedaba. Cuando alguna vez intenté hablar con él sobre el patrón, se ponía a la defensiva. Mi papá murió de un infarto, Alejandra. Yo no voy a ignorar una llamada de mi mamá y después arrepentirme toda la vida. Yo entendía ese miedo. Lo que no entendía era por qué ese miedo siempre terminaba costándonos nuestros planes. El peor ejemplo ocurrió durante nuestro 7º aniversario. Había reservado una mesa en el mismo restaurante donde Rodrigo me había propuesto matrimonio. Era una noche importante para mí. 1 hora antes de salir, Graciela llamó llorando. Decía que se había caído en el baño. Fuimos inmediatamente. Cuando llegamos, la encontramos caminando. No parecía tener ninguna lesión. Nos dijo que se había golpeado, que estaba mareada y que prefería que Rodrigo se quedara con ella. Así que él se quedó hasta pasada la medianoche. Al día siguiente, mientras hablaba con una vecina de Graciela, mencioné lo ocurrido. La mujer me miró confundida. ¿La caída de anoche? Sí. Frunció el ceño. Qué raro. Yo la vi regando las plantas unos 20 minutos después. Me quedé callada. No se lo conté a Rodrigo. Pensé que si lo hacía, terminaríamos discutiendo por algo que ni siquiera podía demostrar. Ese silencio fue un error. Porque Graciela entendió algo que yo todavía no había querido aceptar. Podía llamar a su hijo, inventar una emergencia y conseguir que él dejara cualquier cosa para ir con ella. Durante el año siguiente, la situación empeoró. Hasta que, antes de nuestro 8º aniversario, decidí hablar seriamente con Rodrigo. No fue una pelea. Nos sentamos en la cocina y le dije que no necesitaba flores, regalos ni una celebración enorme. Solo quería una noche completa con mi esposo. Una noche en la que una llamada de su madre no decidiera lo que hacíamos. No puedo apagar el teléfono y fingir que mi mamá no existe, me respondió. No te estoy pidiendo eso. Respiré antes de continuar. Te estoy pidiendo que, si vuelve a llamar diciendo que está mal, primero averigüemos qué ocurre. Podemos llamar a una ambulancia, a una vecina o pedirle ayuda a alguien. Pero no podemos abandonar todo cada vez que ella diga que se siente mal. Rodrigo se quedó en silencio. Después de unos segundos, bajó la mirada. Tú también lo has notado, ¿verdad? No esperaba esa respuesta. ¿Qué cosa? Las coincidencias. Me explicó que él también había empezado a sospechar. Graciela nunca se enfermaba cuando él estaba trabajando. Ni cuando salía con sus amigos. Ni cuando viajaba por negocios. Las crisis siempre aparecían cuando estaba conmigo. Tienes razón, admitió finalmente. Este aniversario es nuestro. Si llama, voy a asegurarme de que esté bien, pero no voy a salir corriendo sin preguntar. No le pedí una promesa solemne. Aún así, Rodrigo tomó su teléfono, abrió el calendario y escribió. Viernes, aniversario con Alejandra. No cancelar. Me mostró la pantalla.
Parecía una tontería, pero para mí significaba mucho. Habíamos decidido pasar el fin de semana en Atlixco. Yo había rentado una pequeña casa y reservado una cena privada. Pero había algo más que Rodrigo no sabía. Durante casi 2 años habíamos intentado tener un bebé. Habíamos pasado por estudios, tratamientos y una pérdida muy temprana de la que casi nunca hablábamos. Yo había decidido detener todo. Sin embargo, esa semana recibí una llamada de la clínica. Había surgido una nueva posibilidad de tratamiento. No era una garantía. Pero necesitaban saber el lunes si queríamos ocupar el lugar de una pareja que había cancelado. Era la primera noticia esperanzadora que recibíamos en meses. Imprimí el correo y lo guardé dentro de un sobre. En la parte de afuera escribí: para nuestro siguiente capítulo. Quería abrirlo durante la cena. No para presionar a Rodrigo. Solo quería que habláramos de lo que ambos queríamos para nuestro futuro. Por primera vez en mucho tiempo sentía que estábamos intentando volver a ser un equipo. Graciela sabía que íbamos a viajar porque Rodrigo se lo había contado. Y su reacción me sorprendió. Y disfruten, dijo. No se preocupen por mí. Incluso me mandó un mensaje deseándome feliz aniversario. Esa amabilidad me inquietó más que sus dramas habituales. Se lo conté a mi amiga Fernanda. Quizá finalmente entendió, me dijo. Yo quise creerlo. El viernes salimos después de comer. Durante la primera hora, todo fue tranquilo. Rodrigo dejó el teléfono sobre el tablero. Cantamos canciones viejas, compramos café en la carretera y hablamos de cómo podríamos remodelar el estudio de nuestra casa. Por primera vez en mucho tiempo sentí que estábamos recuperando algo. Llegamos cerca de las 6. La casa era sencilla, con paredes blancas, una terraza pequeña y bugambilias cubriendo parte de la entrada. Mientras yo me arreglaba para la cena, Rodrigo abrió una botella de vino. Tomamos una fotografía y él la envió al grupo familiar. 10 minutos después, su teléfono comenzó a vibrar. Era Graciela. Rodrigo miró la pantalla. No contestó. La llamada terminó. Inmediatamente volvió a sonar. Después llegó un audio. Rodrigo lo reprodujo en altavoz. La voz de Graciela sonaba entrecortada. Decía que le dolía mucho el pecho, que tenía la mano izquierda adormecida y que no encontraba sus pastillas. Esta vez sentí miedo de verdad. Pero también recordé nuestra conversación. Llama a emergencias, le dije. Si realmente tiene esos síntomas, no podemos perder tiempo regresando desde aquí. Rodrigo llamó a emergencias y explicó la situación. Mientras hablaba, Graciela volvió a llamar. Mamá, ya viene una ambulancia. Su respuesta cambió por completo el ambiente. No quiero ambulancias. Rodrigo frunció el ceño. ¿Por qué? Los vecinos van a verme. Mamá, si te duele el pecho, los paramédicos tienen que revisarte. Ven tú, hijo. Rodrigo miró hacia mí. Estoy a más de 1 hora. La voz de Graciela comenzó a quebrarse. Necesito que seas tú. Y entonces dijo algo que me hizo sentir un vacío en el estómago. Y si me pasa algo, será porque elegiste una cena en lugar de venir por tu madre. La llamada terminó. Rodrigo se quedó inmóvil. Las llaves del automóvil estaban sobre la mesa. Y aunque los paramédicos ya iban camino a casa de Graciela, yo podía ver en su rostro que aquella promesa que habíamos hecho unas horas antes estaba a punto de ponerse a prueba. Los paramédicos llegaron a casa de Graciela antes de que Rodrigo pudiera tomar una decisión. Desde la calle informaron que las luces estaban encendidas, pero nadie respondía. Uno de ellos le explicó a Rodrigo por teléfono que podían solicitar apoyo para entrar si sospechaban que ella estaba incapacitada. Entonces llegó otro mensaje de Graciela. Ya se me pasó un poco. Solo quiero que venga mi hijo. La contradicción era evidente. Si podía escribir con tranquilidad, podía abrir la puerta. Si se sentía mejor, podía aceptar que la revisaran. Miré a Rodrigo. Esperaba que recordara nuestra conversación de esa misma semana. No le pedí que ignorara a su madre. Solo le dije. Los paramédicos están ahí. Rodrigo tomó las llaves. Tengo que ir. ¿Estás seguro? No levanté la voz. Él tampoco. Pero su respuesta me dolió. Sí. Y dijiste que primero íbamos a comprobar qué estaba pasando. Hay una posibilidad de que realmente esté mal. Y los paramédicos están frente a su casa. Rodrigo se puso la chamarra. Regreso en unas horas. Todavía podemos cenar. Lo miré unos segundos. ¿Estás seguro? Esta vez ni siquiera me miró. Sí. Antes de salir, vio el sobre la mesa. ¿Qué es eso? Lo tomé entre mis manos. Algo para los dos. ¿Qué dice? Ya hablaremos. Rodrigo salió. Eran las 7:04 de la noche. Desde la terraza vi cómo su automóvil desaparecía entre las calles.
No lloré. Todavía no. Llamé al restaurante y cancelé la reservación. Después guardé el sobre en mi maleta y me senté frente a la botella de vino que ninguno de los dos había terminado. A las 8:40, Rodrigo me escribió. Había llegado. Graciela estaba acostada, pero se negaba a ir al hospital. Según ella, el dolor había disminuido en cuanto escuchó la voz de su hijo. A las 9:10, Rodrigo dijo que esperaría un poco más. A las 10:30 dejó de responder. Yo conocía perfectamente cómo terminaban esas situaciones. Graciela le ofrecería algo de comer. Después diría que tenía miedo de quedarse sola. Rodrigo terminaría durmiendo en el sillón. Y al día siguiente regresaría esperando que yo aceptara una disculpa cansada. Pero esa noche algo había cambiado dentro de mí. No era solamente la cena. Ni siquiera era nuestro aniversario. Era que habíamos hablado. Habíamos reconocido el problema. Habíamos establecido una frontera. Y cuando llegó el momento de defenderla, Rodrigo decidió romperla. A medianoche me llamó. Escuché platos y una televisión de fondo. Mi mamá está mejor, dijo. Creo que fue un ataque de ansiedad. ¿La revisó un médico? Silencio. No quiso. Cerré los ojos. Rodrigo. Alejandra, no empieces. No estoy empezando nada. Mañana regreso temprano y recuperamos el día. Me quedé unos segundos sin responder. Después dije. Yo no quiero recuperar las horas que siempre dejamos para después. ¿Entonces qué quieres? Que entiendas que esta vez no me abandonó tu mamá. Respiré. Me abandonaste tú. Rodrigo se quedó callado. Hablaremos cuando estés más tranquila, dijo finalmente. Colgué. A la mañana siguiente regresé sola a Puebla. No pasé por casa. Fui directamente con Fernanda. Cuando saqué mi ropa de la maleta, encontré el sobre de la clínica. Lo sostuve durante varios segundos. El plazo vencía el lunes. Y ahí entendí algo que me dolió más que la noche anterior. No quería comenzar otro tratamiento con un hombre que todavía no podía elegir nuestra familia. Llamé a la clínica. La coordinadora me explicó que todavía podía ocupar el lugar si confirmaba antes del lunes. No, respondí. ¿Estás segura? Miré el sobre. Sí. Me preguntó si quería permanecer en la lista de espera. No por ahora. Cuando colgué, lloré. No solo por el hijo que quizá nunca tendríamos. Lloré porque sabía que aceptar en ese momento habría significado construir algo enorme sobre una relación que ya no se sentía segura. Rodrigo llegó a casa alrededor del mediodía. Al no encontrarme, comenzó a llamarme. Contesté por la tarde. Le dije que necesitaba separarme. No unos días para tranquilizarnos. Una separación real. Su reacción cambió varias veces. Primero se disculpó. Después se enojó. Finalmente comenzó a suplicarme. No puedes terminar 8 años de matrimonio por una sola noche. Lo escuché en silencio. Después respondí. Nadie termina un matrimonio por una sola noche. Hice una pausa. Se termina por todas las noches anteriores que esa última noche confirma. Rodrigo no respondió. El domingo ocurrió algo que cambió completamente la situación. Una vecina de Graciela llamó a Rodrigo. Había revisado las grabaciones de la cámara exterior de su casa. Y le dijo que necesitaba que las viera. Lo que aparecía en esas imágenes no dejaba mucho espacio para las dudas. Pero Rodrigo todavía no sabía lo que estaba a punto de descubrir. La cámara de la vecina apuntaba hacia la banqueta, pero también alcanzaba a mostrar parte de la entrada de Graciela. En la grabación se veía que, 40 minutos antes de la primera llamada, mi suegra había salido de su casa. Caminaba perfectamente. Llevaba una bolsa de una pastelería. No parecía mareada. No parecía débil. No parecía una mujer que estuviera a punto de sufrir un supuesto problema cardíaco. Entró nuevamente a su casa acompañada de Teresa. Las dos iban riéndose. A las 7:20, mientras los paramédicos intentaban localizarla, Teresa salió por el pasillo lateral. Se cubría parte del rostro con una bufanda y se marchó deprisa. A las 8:05 regresó con una olla. Graciela abrió la puerta. Estuvieron hablando varios minutos. De pie. Sin dificultad. La grabación no mostraba solamente que Graciela estaba bien. Mostraba que había preparado algo. Rodrigo fue directamente a su casa. Más tarde me contó lo que encontró. Sobre la mesa había una caja con el pastel que Graciela había comprado antes de llamarnos. También había un recibo. La hora coincidía con la grabación. Había 2 copas usadas y una botella de licor que Teresa había llevado. Rodrigo la miró. Dime la verdad. ¿Te dolió el pecho? Graciela comenzó diciendo que sí. Pero cuando Rodrigo le mostró las imágenes, cambió su versión.
Admitió que había sentido ansiedad. Que todo comenzó cuando vio nuestra fotografía. Que al vernos juntos había comprendido que su hijo estaba formando una familia lejos de ella. La ansiedad también es una enfermedad, le dijo. Rodrigo no levantó la voz. Dijiste que te dolía el pecho. Me dolía. Dijiste que se te dormía la mano. Graciela guardó silencio. Hiciste venir una ambulancia y no abriste la puerta. Entonces ella dijo algo que Rodrigo nunca olvidaría. Porque sabía que tú no vendrías y te decía que estaba triste. Él se quedó mirándola. ¿Teresa sabía lo que estabas haciendo? Graciela respondió que Teresa solamente la había acompañado. Pero después vino la frase que terminó de destruir cualquier justificación. Una esposa puede celebrar un aniversario cualquier día. Una madre solo tiene un hijo. Rodrigo salió de aquella casa sin despedirse. Después me mandó las grabaciones. También me envió fotografías del recibo y algunos audios que había grabado durante la conversación. Finalmente escribió. Tenías razón en todo. Voy para allá. Le respondí. No vengas. Vino de todos modos. Esperó casi 2 horas frente a la casa de Fernanda. Cuando finalmente acepté hablar con él, llevaba los ojos hinchados. Y en la mano tenía el sobre de la clínica. Yo lo había dejado en nuestro dormitorio antes de irme. Rodrigo lo encontró. Pensó que era una carta de despedida. Lo abrió. Leyó el correo. Vio la fecha límite. Después llamó a la clínica. No le dieron detalles, pero le confirmaron que yo había rechazado el lugar. Cuando nos encontramos, sostuvo el sobre entre las manos. Podemos llamar mañana, dijo. Podemos explicar lo que pasó. Tal vez todavía no le han dado el lugar a nadie. Negué con la cabeza. No lo rechacé para castigarte. Lo miré directamente. Lo rechacé porque no voy a traer un hijo a una familia donde su abuela puede fingir una emergencia y su padre abandona todo sin siquiera comprobar qué está pasando. Rodrigo bajó la mirada. Ya sé la verdad. Lo sé. Bloqueé a mi mamá. No volverá a entrar en nuestra casa. Sentí un nudo en la garganta. Lo hiciste después de ver un video. Rodrigo levantó los ojos. Alejandra. Yo te pedí durante años que vieras lo que estaba pasando. Él comenzó a llorar. Me explicó algo que nunca antes había entendido completamente. Desde la muerte de su padre, Graciela le había repetido que quizá todo habría sido diferente si él hubiera llegado antes al hospital. Rodrigo había cargado con esa culpa durante años. Cada emergencia de su madre activaba el mismo miedo. El miedo a ignorar una llamada y descubrir después que esta vez sí era real. Por primera vez comprendí por qué corría. Pero entenderlo no reparó el daño. Porque también había una verdad más difícil. Rodrigo había usado ese miedo como excusa para no enfrentar a su madre. Y yo había pagado el precio. Aún así, acepté asistir a terapia de pareja. No porque estuviera segura de querer volver, sino porque necesitaba descubrir si todavía quedaba algo que pudiera salvarse. En la primera sesión, Rodrigo reconoció algo que nunca había sido capaz de decirme. Había aprendido a evitar el conflicto con su madre porque era más fácil. Si Graciela se enojaba, él sufría. Si yo me enojaba, pensaba que eventualmente se me pasaría. Había elegido el daño que le resultaba más cómodo. Esa confesión me dolió más que muchas de nuestras discusiones. Porque significaba que no había sido ciego. Había tomado decisiones. En la segunda sesión hablamos de los límites. Rodrigo aceptó que durante años había confundido cuidar a su madre con obedecerla. Yo admití que durante demasiado tiempo había intentado ser comprensiva para no parecer una esposa egoísta. Ambos habíamos permitido que la situación avanzara. Pero había una diferencia. Yo llevaba años pidiendo que cambiara. Él había empezado a cambiar solamente cuando tuvo pruebas delante de los ojos. Mientras tanto, Graciela intentó contactarme. Primero me mandó un mensaje. Decía: si te sentiste desplazada, lo lamento. No respondí. Después me aseguró que yo había exagerado una situación provocada por su ansiedad. Tampoco respondí. Finalmente dejó un audio. En él decía que los tratamientos para tener hijos me habían vuelto inestable. Cuando Rodrigo escuchó aquello, la bloqueó definitivamente. No me pidió que hiciera lo mismo. Simplemente le dijo a su madre que no volvería a permitir que me atacara para justificar sus propias acciones. Teresa también terminó hablando. Según contó, Graciela había empezado a planear aquella falsa emergencia desde que Rodrigo le contó sobre nuestro aniversario. Incluso había comprado el pastel antes de llamarnos. Su intención era conseguir que Rodrigo regresara, cenar con él y convencerlo de quedarse. La revelación llegó demasiado tarde. No porque yo quisiera castigar a Rodrigo, sino porque algo dentro de mí había cambiado. Cada vez que sonaba su teléfono, recordaba aquella noche. Cada nueva promesa me hacía pensar en la promesa que había roto.
En la tercera sesión, Rodrigo me preguntó si todavía lo amaba. Le respondí la verdad. Sí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Entonces podemos arreglarlo. Negué lentamente. Amar a alguien no siempre significa que todavía puedas construir una vida con esa persona. No quería pasar el resto de mi vida preguntándome si una llamada de su madre iba a decidir nuestro próximo viaje. No quería revisar los límites de Rodrigo. No quería necesitar pruebas para sentir que mi matrimonio era seguro. Y, sobre todo, no quería volver a sentirme sola estando casada. Decidimos separarnos. Al principio pensé que sería temporal. Pero con las semanas entendí que no quería regresar. Rodrigo rentó un departamento. Comenzó terapia individual. Dejó de responder las llamadas manipuladoras de su madre. Por primera vez estaba poniendo límites. Y, aunque reconocía ese cambio, ya no podía fingir que llegaba a tiempo. El divorcio comenzó 6 semanas después. No hubo una guerra. No hubo acusaciones públicas. Vendimos algunas cosas, dividimos nuestros ahorros y acordamos que yo permanecería temporalmente en nuestra casa mientras resolvía qué hacer con ella. Rodrigo fue respetuoso. Eso hizo que la separación fuera incluso más extraña. Porque todavía podíamos hablar. Todavía nos preocupábamos el uno por el otro. Todavía había amor. Pero ya no había confianza suficiente para volver a empezar. Unos días después, Rodrigo vino por sus últimos libros. Mientras los guardaba en una caja, se detuvo en la cocina. Miró el lugar donde, meses atrás, había escrito aquella nota en su calendario. Viernes, aniversario con Alejandra. No cancelar. Sonrió con tristeza. Ojalá hubiera entendido antes que cuidar a mi mamá no significaba obedecerla. Yo bajé la mirada. Yo también hubiera querido entender algunas cosas antes. Me preguntó si alguna vez existiría una segunda oportunidad. No supe qué contestar. Quizá porque todavía lo quería. O quizá porque ya había aprendido que querer a alguien no significa estar obligada a volver a la misma vida. Rodrigo tomó sus cajas. Antes de salir, se quedó unos segundos en la puerta. ¿Alguna vez vas a perdonarme? Lo miré. Sí. Hizo una pausa. ¿Eso significa que algún día podríamos volver? Negué. Y no necesariamente. Asintió. Y se fue. Me quedé sola en la casa. Por primera vez, el silencio no me pareció triste. Me pareció mío. Han pasado 2 meses desde aquella noche. Todavía pienso en la cena que no tuvimos. En la botella de vino que quedó abierta. En la fotografía que Rodrigo mandó al grupo familiar antes de que todo empezara. Y, algunas veces, pienso en el sobre. Durante días creí que había perdido una oportunidad de convertirme en madre. Después entendí que también había evitado empezar un proyecto enorme sobre una relación que ya no tenía una base firme. No sé qué habría ocurrido si hubiéramos aceptado aquel tratamiento. Quizá habría funcionado. Quizá no. Pero sé que no quiero construir mi futuro sobre la esperanza de que otra persona finalmente aprenda a poner límites. Rodrigo y yo seguimos hablando de vez en cuando por asuntos pendientes. Su relación con Graciela continúa distante. No fui yo quien le pidió que dejara de hablarle. Tampoco me alegra que haya terminado así. Una relación sana no debería exigirle a alguien abandonar a su madre. Pero sí debería exigirle que establezca límites cuando esa madre intenta destruir su matrimonio. Graciela quería demostrar que nadie podía ocupar el lugar que ella tenía en la vida de su hijo. Terminó demostrando algo diferente. Que estaba dispuesta a fabricar una emergencia para obligarlo a elegirla. Y Rodrigo, durante años, estuvo dispuesto a obedecer. Hasta que finalmente vio las pruebas. Hasta que tuvo un video. Hasta que pudo demostrar que su madre había mentido. Pero para entonces ya era demasiado tarde. Porque yo no necesitaba que Rodrigo me defendiera después de descubrir la verdad. Necesitaba que me hubiera defendido cuando todavía no había pruebas. Necesitaba que creyera en mí cuando le decía que algo no estaba bien. Necesitaba que entendiera que nuestro matrimonio también merecía protección. Hoy estoy intentando reconstruir mi vida. Sigo trabajando como diseñadora de interiores. Estoy reorganizando la casa y pensando qué quiero conservar y qué quiero cambiar. Hay cosas que todavía me cuesta mirar. Pero también hay espacios que por primera vez siento completamente míos. A veces me pregunto si hice lo correcto. Y entonces recuerdo aquella noche. Recuerdo a los paramédicos frente a la casa de Graciela. Recuerdo que Rodrigo tenía una alternativa. Podía dejar que los profesionales hicieran su trabajo y quedarse conmigo. O podía volver a caer en el mismo patrón. Eligió irse. Eso fue lo que terminó de romper algo que llevaba años deteriorándose. Mi suegra fingió una emergencia para separar a su hijo de mí. Durante mucho tiempo pensé que ella había destruido nuestro matrimonio. Hoy lo veo de otra manera. Graciela provocó la situación. Pero Rodrigo fue quien decidió qué hacer con ella.
Y yo también tuve que tomar una decisión. No podía seguir esperando a que algún día él eligiera nuestra vida sin necesidad de una prueba. No podía traer un hijo a una relación donde todavía tenía que competir por el lugar de esposa. No podía seguir llamando paciencia a lo que en realidad era resignación. Quizá algún día Rodrigo y yo podamos recordar nuestros 8 años juntos sin dolor. Quizá podamos perdonarnos completamente. Pero volver no está en mis planes. Porque finalmente entendí algo que tardé demasiado en aceptar. Una pareja no se destruye solamente cuando alguien miente. A veces se destruye cuando uno de los dos permite que esa mentira tenga más poder que la verdad de la persona que tiene al lado. Graciela quiso demostrar que siempre sería la mujer más importante en la vida de su hijo. Y lo consiguió durante muchos años. Pero al final perdió algo mucho más importante. Porque logró que Rodrigo corriera hacia ella aquella noche. Solo que, cuando finalmente descubrió la verdad y decidió regresar a mí, yo ya había aprendido a no esperarlo.